¿Qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado? Una historia alternativa y escalofriante. La historia está repleta de momentos críticos, instantes donde el destino de la humanidad pudo haber tomado rumbos completamente diferentes. En este documental, exploraremos una de las preguntas más perturbadoras de la historia moderna. ¿Qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? A través de un análisis especulativo, no solo imaginamos este estremecedor escenario, sino que también reflexionamos sobre las lecciones que nos deja el pasado. Este viaje no es solo un ejercicio intelectual, es una advertencia sobre las consecuencias de la tiranía y la fragilidad de la libertad. Para imaginar este mundo alternativo, primero debemos analizar qué momentos pudieron haber inclinado la balanza a favor del Tercer Reich. Desde la evacuación de Dunkerque hasta la batalla aérea sobre Inglaterra, hubo decisiones y acontecimientos clave que definieron el curso del conflicto. Por ejemplo, si la batalla de Inglaterra hubiera resultado en una victoria nazi, las fuerzas alemanas podrían haber logrado invadir el Reino Unido, eliminando a uno de los mayores oponentes aliados. También podemos considerar un éxito en la Operación Barbarossa, en la cual Hitler buscaba conquistar la Unión Soviética. De haber tomado Moscú, el dominio nazi podría haberse extendido directamente hacia Asia. Otro posible punto determinante habría sido la obtención de armas nucleares antes que los aliados. Con un monopolio de tal poder destructor, la hegemonía nazi sería casi incontestable. La pregunta que surge es, ¿cómo habría el mundo cambiado bajo estas circunstancias? Habría nacido un mundo estructurado por la ideología nazi, uno en donde la raza aria sería la supuesta jerarquía dominante. Las fronteras se habrían redibujado drásticamente bajo la hegemonía alemana. Europa Oriental habría sido convertida en una gigantesca colonia del Reich, ejecutando el General Plan Ost, el plan nazi que preveía el desplazamiento y exterminio de millones de personas para dar espacio a los colonos germanos. En este sistema, la diversidad cultural habría sido aniquilada. Las sociedades que no se ajustaran a los estándares raciales y culturales establecidos por los nazis enfrentarían la opresión o la eliminación. Países con tradiciones multiseculares, como Polonia o Grecia, habrían desaparecido en su forma original. Incluso América del Norte y del Sur podrían haber sufrido transformaciones ideológicas en caso de caer bajo influencia fascista. El concepto de ciudadanos habría sido redefinido. En este mundo, la pertenencia al partido nazi y la pureza racial serían los criterios determinantes de inclusión, condenando a gran parte de la humanidad a ser tratados como súbditos sin derechos. ¿Cómo sería la vida diaria bajo este régimen global totalitario? Es probable que la represión hubiera marcado cada aspecto de la existencia humana. Los medios de comunicación, la educación y hasta el entretenimiento serían puras herramientas propagandísticas del Estado. Cualquier forma de disidencia sería castigada rápidamente y de forma brutal. Los grupos más vulnerables sufrirían aún más. Aquellos considerados indeseables por la ideología nazi, como judíos, afrodescendientes, pueblos romaníes, personas LGBTQ y comunidades indígenas, serían sistemáticamente eliminados o esclavizados. La libertad religiosa también sería prácticamente inexistente, reemplazada por una adoración al Estado y a los líderes nazis. Incluso la vida de las personas privilegiadas dentro de este sistema sería fría y restringida. Las mujeres habrían sido relegadas a roles estrictamente familiares y reproductivos, siguiendo las estrictas pautas de género impuestas por el régimen. Las ciudades habrían sido diseñadas no solo para ser funcionales, sino para glorificar las ideas monumentales de un Reich eterno. Uno de los aspectos más complejos de este escenario alternativo es el impacto que tendría en la ciencia y la tecnología. Por un lado, los nazis eran conocidos por hacer avanzar ciertos campos, como la tecnología militar y los cohetes, como el Quinto II, precursor de los cohetes espaciales. Por otro lado, su enfoque obsesivo en la ideología racial habría obstaculizado la colaboración global y la innovación científica. En un mundo nazi, las ciencias humanitarias probablemente habrían sido purgadas de cualquier teoría contraria a las ideas del régimen. Esto significa que disciplinas como la filosofía, la literatura o la historia serían adaptadas únicamente para servir las narrativas de propaganda. Por otro lado, la militarización total de la tecnología podría haber desencadenado una nueva era de armas destructivas, afectando tanto a aliados como a potenciales enemigos. Si los nazis hubieran mantenido su carrera nuclear, el miedo a un holocausto atómico podría haberse vuelto una constante en la vida global, similar pero más devastadora que la Guerra Fría.
La victoria nazi no significa que toda resistencia desaparecería. De hecho, podríamos imaginar un mundo donde movimientos clandestinos y guerrillas continuaran luchando por la libertad en muchos rincones del planeta. Inspirados por ideas democráticas extintas o ideales religiosos y culturales propios, algunas regiones posiblemente habrían mantenido movimientos de resistencia activos. Estados Unidos sería una pieza clave en este rompecabezas. Si la guerra en Europa hubiera terminado con una victoria nazi, ¿habría continuado Estados Unidos resistiendo como una potencia aislada, o habría sucumbido al influjo de los fascismos? También surge la pregunta sobre la Unión Soviética. ¿Podría resistir sola o coexistir en un tenso equilibrio con la Alemania nazi en un conflicto prolongado? El equilibrio de poder global en este mundo sería drásticamente diferente. En lugar de un orden bipolar como el que surgió con la Guerra Fría, podríamos imaginar un único dominio nazi o una guerra infinita entre fascismo y resistencia. Más allá de las fronteras, los gobiernos y las batallas, la victoria nazi habría tenido repercusiones devastadoras para la humanidad. Las vidas no solo habrían sido moldeadas por el miedo, sino también por la pérdida de creatividad, arte y espíritu comunitario. Bajo un régimen totalitario, el arte y la música serían únicamente herramientas de propaganda. Las voces disidentes, que suelen ser el corazón de las grandes revoluciones artísticas y culturales, desaparecerían. Un mundo sin diversidad cultural y sin libertad creativa sería un mundo profundamente empobrecido. Además, el trauma psicológico de las poblaciones sometidas habría durado generaciones. En este escenario, el miedo y la obediencia habrían reemplazado al sentido de comunidad y esperanza que define a la humanidad. Mientras algunos seguirían luchando, muchos más habrían sucumbido al conformismo, viviendo con la constante sombra de la opresión. Aunque esta exploración es completamente hipotética, nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre las lecciones que la historia nos ha enseñado. La Segunda Guerra Mundial fue un testimonio del enorme costo humano y material de la tiranía, y un recordatorio de por qué la democracia, a pesar de sus desafíos, es una de las más grandes conquistas humanas. Este ejercicio también nos hace mirar el presente. Las lecciones del pasado nos muestran cómo el autoritarismo y la indiferencia frente a las injusticias pequeñas pueden crecer hasta convertirse en ideologías asesinas. Por ello, recordar la historia y preguntarnos si sí es una forma de no olvidar su importancia. La pregunta que hubiera pasado si los nazis hubieran ganado no tiene una respuesta precisa, pero sí tiene una intención clara: ayudarnos a entender los peligros de la tiranía y la importancia de defender los valores democráticos. En este mundo imaginado, la luz de la libertad es apagada, pero en nuestro mundo real, todavía tenemos el poder de mantenerla encendida. Recuerda que, aunque la historia pudo haber tomado otro camino, nosotros somos los guardianes del presente. Conocer el pasado no es solo un ejercicio académico, es una forma de proteger nuestro futuro. Así que debemos reflexionar, aprender, sobre todo, actuar para que las lecciones del pasado no se pierdan en las sombras del ISI.